Y el tema del día tiene que ver con la paritaria docente, ¿no? La propuesta docente que se hizo respecto de cómo va a ser el aumento salarial. Y claro, hay disputa en esto porque cuesta entender realmente cómo es el salario docente, cómo se compone, la cantidad de ítems que tiene, y acá hay gran parte de la polémica que se ha generado. A ver, vayamos a la siguiente placa donde vamos a ver en qué consiste la propuesta que el gobierno llevó ayer en la primera reunión paritaria. Por un lado, 10% de aumento al básico. Esta es la primera cifra, la sencilla, la que todos esperan, la que siempre es título en los diarios. Es decir, ¿cuál es el aumento que se ofreció? El 10%. Hasta ahí es lo que todos podemos entender. Aumento al básico, el 10%. Un concepto que, por supuesto, mucho para que impacten los aspectos jubilatorios, etcétera, piden que esto cambie, pero la realidad es que hoy la desagregación del salario docente es tan compleja. Ahora, veamos qué otros conceptos son los que se ofrecieron y que cambian dinámicamente este tema. Concepto remunerativo y bonificable. De 330 pesos a 480, acá hay 150 pesos más de un concepto que, reitero, que suma por los dos lugares, ¿no? Es remunerativo y es bonificable. No remunerativo y bonificable, de 1.420 a 1.620 pesos, un incremento de 200 pesos más. Estado docente. Y uno dice, ¿qué es el estado docente? Hay 500 pesos por estado docente. El hecho de ser docente, bueno, estos son los conceptos que muchas veces se inventan en las negociaciones. Es decir, bueno, pongamos un valor acá, este valor se puso hace muchísimos años y hoy es el que se va actualizando. ¿Qué es lo que se ofrece ahora? Una actualización de 500 pesos. Suplemento por persona. ¿Qué quiere decir suplemento por persona? Es difícil saberlo por el hecho de ser persona, no sé. Pero este suplemento también se da donde hay 80 pesos que viene por este suplemento de persona, de 920 a 1.000 pesos. Ayuda escolar. La ayuda escolar cambia, ¿no es cierto?, en este año, siendo 400 pesos más, de 800 que se pagaba, la suma va a 1.200 pesos. Y acá hay docentes hasta un año. ¿Qué significa? Claro, los que tienen algún tipo de antigüedad no entran en este concepto. Los docentes que tienen hasta un año cobran 550 pesos. ¿Sí? Otro de los conceptos que se aplicó es la antigüedad máxima, llevarla al 150%, no al 120% que estaba. Esto es para aquellos casos de los docentes que tengan más de 30 años. Claro, hasta acá es difícil de entender toda esta cantidad de conceptos, cómo impactan, porque aparte impacta de una manera distinta a cada uno de los docentes. No es lo mismo uno con 10 años de antigüedad que uno con 3 años, que uno con 25, o no es lo mismo uno que tenga 33 años de antigüedad por la manera en que juega el otro concepto que es el pago de la mayor antigüedad. Todo esto es distinto. Por eso, hablar de un valor, de que el aumento es solamente el 10%, es difícil de entender. Acá es donde uno empieza a comprender qué es lo que pasa con la discusión de la paritaria 2018. ¿Por qué el gobierno habla del 40%? ¿Por qué los gremios? Algunos decían el 23% al principio. Hoy escuchaba a dirigentes del CEDEN hablar del 27%, al 28,5%. Claro, es muy difícil ponerle un porcentaje a esto. Es muy complicado porque no lo tiene, porque es variable de acuerdo a cada docente o a la situación particular de cada uno. La realidad es que esto hay que analizarlo como un todo y en este marco hubo gremios como la UDA que estaban de acuerdo, digamos, con el primer ofrecimiento y gremios como ADEP o el CEDEN que manifestaron que es insuficiente, pero de todas maneras lo tienen que conversar con las bases. ¿Cómo continúa todo este concepto? Y bueno, primero el día lunes hay una continuidad que tiene que ver con los equipos técnicos. ¿Por qué? Porque todo este debate donde está complicado, y está complicado cuando hablan de queremos recuperar el salario del 2018. ¿Cuál es el salario del 2018 que se quiere recuperar? Bueno, acá viene la primera polémica. El gobierno dice que pagó un 40%, los gremios que pagaron entre un 23, un 27, un 28,5%. Este es el primer tema. Personal técnico, tanto de los gremios como del Ministerio de Educación, tendrá que saltarse a ver cómo impactan estos otros conceptos que les mostramos en el salario para saber cuál es el verdadero porcentaje de aumento. Primer tema. Segundo tema, el día miércoles 27 va a continuar la charla en los gremios. Tienen que hacer las asambleas correspondientes y son las bases las que tienen que discutir y las que tienen que llevar adelante la aceptación o no de la propuesta. En este marco, por supuesto, van a jugar otros elementos. Ahora, ¿dónde termina esto? ¿Cómo es esta propuesta? Esta propuesta es pagadera a partir del mes de febrero. O sea, se va a pagar con los sueldos de marzo, que se pagan en abril, pero se paga el incremento con el sueldo de marzo y a su vez el retroactivo del mes de febrero. ¿Cuándo se vuelven a juntar? Es la segunda pregunta, porque se entiende que ofrecer un 10% más los otros conceptos es una cifra de pago a cuenta para una paritaria que lejos está de cerrarse. Es solamente el primer approach, digamos. Bueno, se vuelven a sentar en el mes de julio y se vuelven a sentar en el mes de octubre. Hasta esa fecha a ver cuál es el comportamiento que tiene la inflación y en función de eso ir acomodando la cifra. ¿Hay una cifra gatillo? No
no la tiene que haber. ¿Por qué? Porque no estás dando un porcentaje anual, estás dando un aumento a cuenta de una futura sentada que va a ser en el mes de julio, reitero, la segunda, y la otra en el mes de octubre. Una discusión que no va a ser sencilla porque tiene otros condimentos también. Tiene un condimento que es lo que pasa con la Nación. Cetera habla de que va a haber, ¿no es cierto?, un paro los días 6, 7 y 8. Jujuy adheriría a lo que dice Cetera. Bueno, todo esto está en un condimento, ¿no es cierto?, muy especial. El día miércoles recién las bases van a volver a dialogar esto y se volverán a sentar el día jueves. Las clases empiezan justo después de Carnaval, una cifra que también impacta. ¿Por qué? Porque más de uno tienta, ¿no?, este tema de alargar la semana. Pero la realidad es que hubo un primer acercamiento. El primer acercamiento a muchos gremios sorprendió porque entendieron que era un ofrecimiento que estaba mucho más cercano por ahí a una realidad. Se tiene que tomar con un pago a cuenta, decir que el 10% que ofrecen para este año creo que es absolutamente inexistente, no es así, pero es un análisis muy pero muy complejo. Reitero, el Estado paga tantos conceptos no bonificables, no se termina de entender. Esto recién empieza. Esperemos que sea por lo menos una muestra de buena voluntad para que el día miércoles, cuando suene el timbre, cuando suene la campana, los chicos estén entrando a clase.